Bien, hermanos, el lema de la campaña es: hay algo más, fuimos creados para mucho más. El mundo hace perder la realidad del cristiano de que las cosas no terminan aquí. Las cosas no terminan aquí. Hoy hablaba con una señora y ella decía que el muerto no tiene bolsillo, así que no se va a llevar nada. Era una persona mayor y ya estaba, no pensaba, me decía, no pensaba demasiado en la muerte, pero la incentivé un poquito a que pensara, porque si mete miedo y lee el Evangelio, puede encontrar la paz con Dios, ¿no? Puede encontrar la paz con Dios. Pero la visión del hombre, lo que un hombre ha progresado en el tiempo, cambia la idea de las cosas que existen, ha ido cambiando. En siglos, en milenios, el hombre no piensa igual siempre, no piensa igual siempre. El conocimiento humano, la adquisición de ese conocimiento, recogimiento de datos, estadísticas, descubrimientos, comprobaciones científicas, algunas aparentemente científicas, poder generar un pensamiento crítico acerca de las cosas, razonamientos, consejos unos a otros, y lo que últimamente se está haciendo muy real es la dirección que van tomando los sentimientos, lo que la gente siente. ¿Mm? Así que encontramos hombres grandes haciendo de perro, haciendo de payaso en la calle, ¿no? Si fuera más chico habría que dar una paliza, ¿no? Y se le acaban todas las pavadas. Si es más grande, no sé, habrá que darle 3 o 4 palizas, capaz, pero es increíble. El sentimiento, las cosas que sentimos son muy engañosas, muy engañosas. Por lo tanto, el hombre ahora es lo que siente, y es la tontería más grande que nos va dejando todavía de ver muchas tonterías más en el futuro que nos va dejando este mundo. Pero podríamos decir que el mundo va progresando en todo eso. A veces es horrible, pero otras veces deja sociedades establecidas, serias, con leyes, con normas que sirven para esa sociedad. Los límites de los abuelos y los padres son incentivados a superarse. Bueno, tenés que ser mejor. De hecho, nuestros padres nada más ni imaginar, bueno, yo mismo ya, ya es imposible alcanzar lo que está pasando hoy día, imposible, ¿no? El conocimiento, la tecnología y todo lo demás. Pero bien, el hombre ha ido cambiando. Lo que sí nos deja una y otro pensamiento positivo, negativo, bueno, malo, es que el hombre está siendo hundido, se está sometiendo a la ignorancia, a la manipulación, al punto que el mundo está dejando que podemos pensar prácticamente en este tiempo, ustedes creo que lo notan, solo de dos maneras, solo de dos maneras. Y hay del que hable de una manera contra otra. Entonces está Nacional Peñarol, está Blancos y Frente Amplio, izquierda, derecha, siento o no siento. Y el mundo se está destruyendo. El mundo se está destruyendo por causa del pecado, por supuesto. Esos bandos forman posiciones, bandos, condiciones que se van chocando entre sí. Y adivinen, los únicos que pueden sostener un pensamiento que sea correcto realmente es la iglesia, los creyentes, nada más, nada más. El mundo podrá invocarle en alguna cosa, el incrédulo podrá pensar, esto es bueno y para nosotros es bueno, pero está pensando todavía humanamente, nosotros tenemos que pensar espiritualmente, bíblicamente. Esos mundos que están tan opuestos, en algún punto de esa existencia se tocan, se entrelazan. Y ustedes van a ver que es así, hay lugares que ya ocurre,
No importa el color político que sea, lo que es malo lo acaparan todos y lo toman una bandera. No detienen el mal. Entonces, el mal va a ir avanzando y cada vez más. Ahora bien, en ese punto que se encuentran, para el cristiano, todo ese andamiaje que el mundo ha creado se derrumba. ¿Y saben qué? Son con simples preguntas. Simples preguntas. Por ejemplo, le voy a hacer alguna. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago en este mundo? Y pregunten a la izquierda y a la derecha si tienen respuesta para esto. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿De dónde provengo? ¿De dónde salí? ¿Por qué tengo conciencia? ¿Qué ocurrirá al final? ¿Existe Dios? Si existiera, ¿qué tiene Dios que ver conmigo? Y aquí realmente no importa si usted es ignorante o es un gran sabio, si es rico o si es pobre, y todos los contras que podemos encontrar uno al otro, esta respuesta no se la va a dar el mundo, se la va a dar Dios. Dios le va a decir por qué está usted aquí. Dios le va a decir cuál es el propósito para su vida. Dios le va a decir qué es lo que hay después de esto. Y si usted lo conociera, más vale que se asuste, porque Dios es Dios. Nadie ni nada resolverá las cosas que necesitan una respuesta contundente. El mundo nos ha enseñado que todo puede estar más o menos bien y tiene que ser aceptable, que todo es relativo, todo tiene que funcionar mientras no le haga daño a otro. Pero la Biblia muestra cosas que son claras y contundentes en su respuesta. Y sólo así el hombre tendrá una dirección correcta y encontrará la paz en su alma. No hay otra forma. Gracias a Dios, ¿no? Lo que hemos conocido, la palabra de Dios. ¿Hay algo más? Fuimos creados para mucho más. Cuando Dios crea al hombre, tenía propósitos definidos para él. Era la relación con él, la comunión con él. Pero el pecado hizo que esa relación se rompiera, se hiciera pedazos. Y hasta hoy eso está ocurriendo, excepto el que conoce al Señor Jesucristo. Hay una historia bíblica en Juan capítulo 4, que es la búsqueda de respuestas en una vida insatisfecha. Y no la encontramos en que se sentó a hacer preguntas, aunque las hizo. La encontramos en la vida que esa persona llevó. Vamos a ir allí. Juan capítulo 4. El hombre hunde al hombre en ignorancia y desesperanza. El hombre no le resuelve nada al hombre. Lo que resuelve, quien resuelve, es Dios. Este pasaje, conocido como la mujer samaritana, Jesús y la mujer samaritana, muestra necesidades de esta mujer que, por supuesto, dejan muy en claro la condición que tenía esta persona. Que la evidencia estaba sin Dios, sin esperanza, estaba muy equivocada en su pensamiento acerca de Dios. Pero Jesús es el que va allí. Esta mujer tenía necesidades para cubrir. Miren el versículo 4. Dice, habla de Jesús, por supuesto, y le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Le era necesario. Vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Gracias, Padre, que podemos venir a ti. En el nombre del Señor Jesucristo, oro para que la palabra de Dios sea dada con claridad, que sea el Espíritu de Dios quien lleve estas palabras al corazón de las personas que no tienen a Jesús como Salvador. Hoy sea un día de salvación, de vida eterna, de salvación eterna,
Y tú serás honrado, Señor, tú serás glorificado y reconocido por aquel que reconoce y cree en el Señor Jesucristo. Así que gracias, nuestro Dios. Pedimos que nos bendigas, que hables a nuestra alma y especialmente a las almas que hoy no están satisfechas, que siguen en la búsqueda de algo que llene su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, el Señor Jesucristo va a un lugar por el cual no tenía que pasar por la costumbre de ese tiempo. Vamos a ver un poquito, eran enemigos, camino de enemigos no pasaba, así que daba toda una vuelta para llegar al lugar donde iba, pero Jesús dice acá, le era necesario pasar por allí. Era necesario. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué necesitaría Jesús? ¿Tendría alguna necesidad? Porque Él es Dios, ¿no? Si Él quisiera volar, volaría, llegaría mucho más rápido. La necesidad no era de Jesús. Sin embargo, le era necesario, porque se iba a encontrar a una persona con la cual trataría con la necesidad más real y profunda que tiene un alma sin Cristo, que no conoce a Dios. Y es la necesidad del mismo, del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo desde antes, sabía y quería cubrir con tierno amor la necesidad del alma de esta mujer. Así que Él caminó, y miren hacia dónde, ya mencionamos un poquito, al final del versículo 9, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Caminó hacia el camino de los enemigos. Porque sabía, conocía de una necesidad real, de un corazón. Y de una sociedad, porque esta mujer estaba en una ciudad a la que luego ella le habló. Así que cualquier persona que esté aquí y pueda decir, ni siquiera sé quién es Jesús, ni siquiera sé por qué estoy aquí. Quiero decirte que tienes una necesidad antes que la mayoría de nosotros. Tú tienes una necesidad. Necesitas al Señor Jesucristo. Él fue capaz de pasar por territorio de sus enemigos, tal vez pasar por algunos peligros, porque había esta persona con quien tenía que tratar. Hermanos queridos, los que hemos estado saliendo, predicando, tratando de hacer algo, hicimos lo que debíamos hacer. Tenemos que descansar, que Dios va a hacer su obra, cuando Él quiera hacerla. Él la va a hacer. La palabra de Dios no va a volver vacía. Ahora también, nosotros miramos que había una necesidad. Aquí el Señor Jesucristo mismo la presenta, porque en el versículo 7 dice, vino una mujer, estaba en un estanque el Señor Jesucristo, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Qué tendría? Sed. Precisaba agua. Ahora, el Señor Jesucristo podría haberse sentado bajo una sombrita, crear agua y tomar agua. No era un problema. ¿Verdad? Él es creador, dice el mismo Evangelio de Juan, capítulo 1. Él es creador. Así que el Señor Jesucristo tenía un propósito en las cosas que hacía. Y ahora le dijo, tengo sed, y era real, dame de beber. ¿Por qué? Una de las cosas que los cristianos necesitamos hacer es indagar un poquito, sin meternos en nada profundo, porque las cosas tienen que ser con mucho cuidado, para saber la condición en que está una persona, en su alma, en su corazón. El cristiano más maduro fácilmente puede decir, hablando con una persona, ¿es salvo o no es salvo? Puede decirlo, ¿verdad? Bien, el Señor Jesucristo quería sacar información de esta persona. Ahora, ¿Jesús no sabía la condición de la persona? Sí, pero esa persona debía hablar de su condición. Debía dar a conocer su condición. Y esto es los pasos que Dios va dando hacia las almas, hacia las personas, desnudando el alma de las personas para que se muestren tal cual son, con sus necesidades espirituales. Entonces le pide el agua
Y ese agua comienza a ser una figura preciosa de la necesidad no de Jesús, sino del alma de esa persona. Jesús podría decir fácilmente, en alguna medida lo dijo, mi necesidad de tomar agua se termina rápido. Tu necesidad va a permanecer hasta que encuentres la solución. Hasta que la encuentres. Gracias por él, porque el Señor estaba así. Dame de beber. Quien ha probado del agua de Dios, la quiere compartir. Y esta mujer no tenía nada para compartir. Absolutamente. ¿Por qué? Porque lo que iba a hacer era sacar de su balde, de su pozo, del pozo que había allí, sacar agua para darle a Jesús. No tenía más nada para compartir. Recuerdo a los apóstoles, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo mejor que podemos compartir es el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que cuando el Señor Jesucristo habla de esta mujer muy necesitada, el agua, que es un elemento vital, sin el cual no podríamos vivir. No podríamos. Ahora hubo tiempo de sequía otra vez y todo esto del agua, que pareciera que se arregló. Me parece a mí, ¿no? Yo abro la canilla, sale clarita el agua, no sé. Pero es un problema, ¿no? Es un problema. Entonces el ser humano comienza a tomar esa agua en prioridad, pero no toman los animales, comienzan a morir los animales. Luego algún ser humano, si esto ocurriera. El agua es vital, no podríamos vivir. Así que cuando nosotros buscamos, y es una figura muy linda que el Señor Jesús da y la Escritura da, es tomar esa fuente de la palabra de Dios en el alma hasta saciarnos de ella. Es creer que la Biblia sacia la vida para siempre. La palabra de Dios. También es una figura del Espíritu Santo. Ríos de agua correrán de su interior. Hay satisfacción, debe haberla en el Hijo de Dios. Así que la necesidad de esta mujer, ¿sí?, comienza a ser figurar la disposición de Dios para dar. Toda esta situación ahora empieza a figurar algo muy lindo. Tú me das agua, pero Dios te puede dar algo mejor. Y Dios te va a dar algo mejor. Miramos un versículo allí. Comencemos con algo que nos va a ayudar a entender quién es el Señor Jesucristo. Capítulo 1 de Juan. Capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos allí. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Tiene explicación, pero está hablando del Señor Jesucristo. Este Jesús era en el principio con Dios. Todas las cosas por Jesús fueron hechas, por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Luego habla de Juan, que fue alguien que testificó del Señor Jesucristo. 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, quien es Jesús, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, Juan no lo era, sino para que diese testimonio de la luz, que es Jesús. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Gracias. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Este es Jesús. Este es el del capítulo 4 de Juan, la historia con la samaritana. Este es Dios creador. Él es la luz para la humanidad. Él es el que vence las tinieblas. Ahora, cuando vino a este mundo, claramente dice, el mundo no le recibió. Vino a los suyos no le recibieron. Fue rechazado. Pero nosotros hoy tenemos muchísimo conocimiento mayor a la gente de entonces. Y podemos entender, usted debería entender, que si usted rechaza a Jesús,
usted está rechazando al Dios creador. Está rechazando a aquel que Dios envió a dar luz a su alma, a salvarle, a darle la vida eterna para siempre. Este que vino al mundo no tiene falta de interés hacia nosotros, porque Él vino con propósito. Al igual que tenía un propósito, porque vio la necesidad de aquella samaritana y hablarle de esa eterna salvación. La bendición que termina siendo en alguien que confía en el Señor Jesucristo es que es hecho hijo de Dios. Hecho hijo de Dios. La mayoría aquí pertenecemos a esa familia. La familia en la cual Dios es nuestro Padre. ¿Pertenece usted a esta familia? ¿Sabe por qué ha venido a este mundo? ¿Sabe qué es lo que Dios quiere para su vida? ¿Tiene respuestas acerca de la muerte, de, como se le dice, el más allá? Dios las tiene y Él quiere salvarle. ¿Reconocen, se acuerdan de este pasaje en Juan 3:16? Tal vez los cristianos todos lo reconocemos y lo conocemos muy bien. Pero dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo vino al mundo, que el Padre envió a su Hijo. El Padre dio a su Hijo, para que aquel que crea en Él tenga vida eterna. Si volvemos al capítulo 4, el versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. ¿Cuál es la falla del hombre? Escucha de Jesús, se le habla de Jesús, se le habla de que Él fue el que murió en la cruz. Me encantaron los coros de hoy. Él fue el que murió en la cruz para salvarnos, para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos con su sangre, para ser declarados justos delante de Dios. Pero si tú supieras quién te habla, si tú supieras. Gracias a Dios que Juan escribió el capítulo 1 y toda la historia de Jesús. Así que si usted llegara a este pasaje, lea todo el Evangelio de Juan, porque le va a dar una claridad de quién es Jesús, que va a volver al capítulo 4 y va a decir, ahora sí yo sé quién es Jesús. Ahora sí. Es el Dios creador. Pero es aquel que toma un cuerpo para morir como un sacrificio en la cruz del Calvario. En Juan capítulo 1 también, versículo 14, miramos aquí la condición en la que llegó el Señor Jesucristo. Observen qué bien clarito que está la palabra de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Habla de Jesús. Está hablando de Jesús. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que, en pocas palabras, tenemos que decir esto porque es lo que la Biblia enseña. Dios Hijo toma un cuerpo y viene a este mundo. Los discípulos vieron su gloria. ¿Y saben cuántas cosas vieron de Jesús? Muy poquitas, comparadas con su gloria. Pero ellos podían decir, Juan podía decir, vimos su gloria. Pedro lo dice también. Le vimos en el monte de la transfiguración. Su cuerpo se llenó de blancura, de luz. No es cualquier persona. No es cualquier persona. Seguramente a todos nos molesta, a los que conocemos a Jesús, hablar de Él de una forma que es fea. Pero si no lo decimos, de pronto no somos claros en lo que queremos decir. Cuando una persona dice, el barba me va a ayudar,
no tienen ningún respeto hacia la persona de Jesús. Él no es tu vecino. Él no es tu vecino. Él no es el barbudo que ves en la calle. No, no, yo no soy Jesús. No podemos hablar de una forma poco seria de Jesús. Así que Jesús es el Rey de gloria, es el Señor de gloria. Vimos su gloria y no la vieron toda. Eso es lo curioso, no la vieron toda. ¿Recuerdan cuando Moisés dice, vi la espalda de Dios? ¿No? No vio todo. Ningún hombre puede ver la gloria de Dios y vivir. Así que deberá ir a la gloria para ver su gloria, y no sé si la veremos toda. Iremos descubriendo su gloria. No sé, hay una eternidad para conocer a Dios. Ahora, Jesús no es cualquier persona. Se le toma como un buen hombre, como un sanador, por supuesto. Hay muchas cosas que decir de Jesús. Pero si usted dice mucho de Jesús, pero no cree en su corazón que Él es el Rey de gloria, que tomó un cuerpo y vino a dar su vida en la miserable cruz, usted no tiene nada que ver con el Señor Jesucristo. Nada que ver. Usted será condenado para siempre al infierno eterno, porque con Jesús no se juega. Él es Jesús. Él es el Rey, el Dios de gloria. Es Dios hecho carne. Se humilló haciendo esto. Tomó forma de hombre, siendo Dios, para tomar mi lugar de condenación en la cruz del Calvario. ¿Por qué voy a faltarle respeto? Si debo adorarle y debo reconocerlo. Filipenses 2, 5 al 8, ustedes fíjense lo que dice Filipenses. Filipenses capítulo 2. Estos pasajes me gustan mucho. Dice 5, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando cantamos uno de los coros, cantamos ¿por qué Jesús tal cosa? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal cosa? Y hay respuestas. Por mí Jesús lloró. Por mí murió. Por mí, por mí, por mí, por mí, por mí. Y si tú no crees esto, no eres un hijo de Dios. No eres salvo. Y tu seguridad eterna es el infierno al cual Dios enviará a todos aquellos que no aceptan al Señor Jesucristo. Esa es la realidad bíblica. ¿Saben qué? Me gustaría que fuera diferente. Me gustaría que aunque hiciéramos todo lo que pudiéramos hacer, igual fuéramos al cielo. Porque mi carne no quiere dejar algunas cosas. Pero ¿saben qué? Jesús es diferente. Él es Dios. Y Él pone las reglas. No somos nosotros. Así que la Biblia dice, no hay ni uno solo bueno sobre esta tierra. Todos bajo pecado, todos bajo condenación, hasta que reciben a Jesús como Salvador. ¿El Jesús que a mí me parece? No, el de la Biblia. El de la Biblia. El que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Esta revelación es muy clara, trae mucha luz a la persona del Señor Jesucristo. Ahora, queridos, otra vez, esa necesidad del hombre solo puede ser satisfecha por Dios. Nadie más. Y esto es con todo el amor puesto en el Señor Jesucristo. Otra vez volvemos a Juan 4. Juan 4.
dice la mujer samaritana, le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ya hablamos de esto, ¿verdad? Pero esto es muy importante que lo entendamos. El mayor sacrificio, la mayor obra del Señor Jesucristo la encontramos en la cruz del Calvario. No hay duda, ¿no? Su resurrección es lo más grandioso que pudo haber pasado en la historia de la humanidad. Su muerte es el lugar del pecador que confía en Él. Su resurrección garantiza para siempre la vida eterna. Para siempre. Ahora, esos peligros los pasó, pero había peligros menores que también los quiso pasar. Porque pasó por tierra enemiga. Tierra enemiga. Les voy a contar una cosita para que tengan en mente cómo se puede pasar por el terreno enemigo y cómo lo puede zafar uno, ¿no? Había un repechito cuando yo iba para Templo Calvario, mi primera iglesia en Montevideo, había un repechito, yo iba al instituto en bicicleta, así que no había forma de librarse. Y miro, y a 1,5 cuadras más o menos, dos perros bien grandes, le ladraban a un hombre en bicicleta. Se lo querían comer. Se lo querían comer. Y yo iba llegando a la esquina y yo podía dar la vuelta a manzana y salir después que los perros, ¿no? Y seguir. Pero me quise hacer el guapo. Así que dije, no pueden 2 perros detenerme. Y pasé por su camino. Solo era por mí, no era por nadie más. No era ningún sacrificio. Pero podía haberme lastimado bastante. Cuando yo llegué a la mitad del repecho, cuando pronto iba a perder la fuerza, los perros se dan vuelta y se dan cuenta que venía yo. Así que me paré en los pedales y di toda la velocidad posible. Y bueno, casi paso uno por arriba, pero zafé. Territorio enemigo. Territorio enemigo. No siempre es fácil pasar por una calle. No siempre es fácil andar por el cerro, ¿verdad? Los que vienen de fuera. Andamos protegidos en nuestra mente. Bueno, para nosotros es un poco más fácil porque conocemos. Pero cualquier barrio que yo vaya desconocido, para mí también es una cosa de mirar para todos lados. Jesús fue a un territorio de enemigos porque había un alma necesitada. ¿Saben qué es eso? Amor de Dios. Amor de Dios. Amor de Dios. Tú tienes a alguien a quien perteneces. Los religiosos decían, mi padre es Abraham. Y Jesús le dijo, vuestro padre es el diablo. No es Abraham. De vuestro padre el diablo sois. Así que, permítame decirle esto, si usted no tiene a Jesús, su padre es el diablo. Usted no es espiritista, no trabaja con velas, no hace nada de eso. Pero el que no tiene a Jesús tiene un padre. Aquel que Dios no es su padre, tiene un padre, y su padre es el diablo. Hasta que venga Jesús y le reciba como su Señor y Salvador. Jesús va a cruzar territorio enemigo para buscar un alma. Y Él atravesó la cruz por amor al pecado. Por amor al pecado. Así que sépase amado y que Dios quiere salvar su alma. Además de ser usted un hijo de Satanás, dice la Biblia que todos pecaron, por lo tanto, bíblicamente usted es un pecador que no tiene remedio excepto que reciba a Jesús como Salvador. No hay remedio. La Biblia dice también en Romanos capítulo 5 que éramos enemigos de Dios, enemigos de Dios. Pero si yo voy a la iglesia siempre, si yo incluso ofrendo, yo canto, pero no tienes a Jesús, no tienes nada que ver con Dios, eres enemigo de Dios. Y si no te gusta eso, quiero decirte algo, es peor. Dios es tu enemigo. Y ese enemigo te va a condenar. Tú no le vas a ganar a Dios. No le vas a ganar a Dios. Por lo tanto, Él te va a condenar. Si no le recibes como tu Salvador. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
¿Recuerdan ustedes cuando criticaban a Jesús? Anda con este tipo de gente, con este otro tipo de gente, con este tipo de gente. ¿Qué dijo Jesús? Yo no vine como médico a sanar a los que están sanos, a los enfermos, por ellos vine. Así que yo no vine por los santos, yo vine por los pecadores. Y si tú te crees un santo, por ti no vino Jesús. Por ti no. Él vino por los pecadores, para salvarlos y darle vida eterna. La única explicación por la cual el hombre tiene necesidades es el pecado. Es la única explicación que tiene. Así que, ¿por qué estoy así? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué no sé qué va a pasar después? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eres pecador. No tienes la salvación de tu alma. Porque la respuesta que tú tienes, las preguntas que tú tienes, todas las respuestas las tiene la palabra de Dios. Todas ellas. Y eso es una experiencia de cada hijo de Dios. El agua fresca y pura calma la sed del hombre, pero el hombre vive en el desierto de oasis en oasis. Un poco de agua, un poco de agua, un poco más, un poco más. Espiritualmente esto es lo que hace el hombre. Busca esto para saciar su sed, busca esto para olvidar, busca esto para, bueno, pasar el rato. Busca, 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 oasis, 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 y no se da cuenta que todo lo que le rodea, bueno, creo que en general se dan cuenta, es desierto implacable, donde va a morir. Una vida de pecado. Jesús es el camino, deberás seguirle, porque Él es el único oasis permanente y eterno para el desierto de tu alma. Solo es Jesús. ¿No es bueno esto? ¿Saberlo? Que el alma siempre puede estar fresca por la palabra, por la obra del Espíritu Santo. Miremos en Juan capítulo 1. ¿Cuál era el problema? Dijimos. ¿El problema del hombre cuál era? El pecado. El pecado. He dicho esto muchas veces. El hombre no tiene problema si es pobre. No es un problema. No es un problema si es rico. No es un problema si tiene un cáncer. No es un problema. No es un problema. No es un problema si pierde cosas. No es un problema. Lo hacemos un problema. El problema que tiene el hombre es que es pecador. Ese es el problema. Ahí está el asunto. Les dije Juan 1:29. El siguiente día Jesús vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Menciona algunas veces esto Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué podría decir para nuestro trato con la Escritura en este momento? Él es el oasis. Y no tienes que ir hacia Él. Mira, Él viene hacia aquí. Te lo presento. Jesús es el Salvador. Él es el que perdona el pecado. Gracias a Dios. Él es el que perdona el pecado. Ayer en una charla con una muchacha y dos muchachos más, capaz que 15 minutos, y charlaba y decía, bueno, no es lo que estoy buscando. Yo estoy buscando algo más, le decía. Algo más, algo más. Hermanos queridos, decía que era cristiana la persona, que era hijo de hecho estaba repartiendo folletos. Pero en toda la conversación, nunca habló de la muerte de Cristo. Nunca habló del pecado. Nunca habló de arrepentimiento. Nunca mencionó cosas que un salvo tiene que saber. Tiene que saber. Así que tuve que decirle, nunca me hablaste de arrepentimiento. Nunca me hablaste de pecado. Nunca me hablaste de Jesús. No creo que seas una hija de Dios. Claro, después que uno le dice, era eso, y empieza a hablar. Pero capaz que está repitiendo nada más. Solo repitiendo. Si usted no sabe a qué vino Jesús, está más perdido todavía, con todas las preguntas que ella tiene. Pero lo hemos dicho, la Biblia lo dice. Él vino a buscar pecadores, llamarlos al arrepentimiento.
y llevarlos a la eterna salvación. Esta mujer entonces tenía necesidades, y esas necesidades se van descubriendo con el paso de la conversación. Juan capítulo 4. Dice en el versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tengas yo sed, ni venga aquí a sacarla. Agua bendita real, ¿no? Era un pozo de agua, era eso nada más. Así que Jesús está hablando de otra cosa. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué sabiduría de Jesús? ¿A dónde la lleva? ¿A dónde la empuja? A reconocer sus pecados. Pero ya le dijo a la samaritana, los problemas que tú tienes no están en lo que haces, está en lo que eres, pecadora. Si tú no fueras adúltera, serías pecadora. Y si tú no hubieras cometido ningún pecado visible, serías pecadora. ¿Entienden esto? Porque todo ser humano es pecador por naturaleza, aun cuando no haya cometido pecado. Es pecador. Es pecador. Es triste la condición del hombre, ¿no? Es triste. Porque hay un deterioro con el paso de los años, y no es solo por el paso de los años, es por la práctica del pecado. El Señor Jesucristo revela que esta mujer tenía un problema en su corazón, que no había forma de satisfacer ese corazón, de tal manera que había tenido 5 maridos y uno que no lo era. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, o enviudó muy rápido, pero tendría que haberse dado cuenta, ¿no? Al tercero ya nadie se casaría con ella. Al quinto ya alguien pensó, bien, no se casó. Así que la búsqueda del ser humano, este es un ejemplo. En este caso puede ser la compañía, la sexualidad, muchas cosas puede ser que esta mujer haya tenido tantos maridos. Pero era pecadora y necesitaba a Jesús, la salvación en él. Y ella es confrontada. Si ustedes leen todo el pasaje, esta mujer, cuando reconoce a Jesús, dice, me parece que tú eres profeta. Ella no fue a buscar a su marido, fue a buscar a todas las personas del pueblo. Vengan porque me parece que este hombre es profeta. Vengan, lo que he escuchado no lo he escuchado en ningún lado. Y le había dicho cosas duras, ¿no? Y los hombres terminan diciendo, mira, ahora no creemos por lo que ella dice, ahora creemos porque te vemos y creemos a lo que tú dices. Pero esa mujer necesitaba a Jesús. Jesús sabía de la necesidad no solo de ella, sino de mucha gente en esa población. Y qué bueno que estos samaritanos creyeron en él. Habrán sido los primeros convertidos cuando los apóstoles salen, ya han preparado el terreno, ¿no? Cuando la iglesia huye a Samaria, ir y predicar el evangelio a toda criatura, allí judíos, samaritanos, resto del mundo. Habrá sido la preparación de ese terreno por el Señor Jesucristo para luego llevar el evangelio puro después de la muerte de Cristo. Probablemente sí. Así que, hermanos, y especialmente aquellos que no podrían responder a esta pregunta diciendo sí, les voy a hacer la pregunta. ¿Tiene usted la vida eterna? Por lo que hemos mirado en la palabra de Dios, solo la tiene quien tiene al Señor Jesucristo como su Salvador, quien lo acepte y lo recibe como Señor y Salvador. La pregunta es, ¿lo ha hecho usted? ¿Ha creído en el Señor Jesucristo? ¿Ha puesto su confianza en Él? ¿Puede usted recordar y saber y creer que Él dio su vida para salvarlo de la condenación, del infierno eterno? Que Él derramó su sangre para limpiar todo pecado
para hacerle una nueva criatura, una nueva persona? Espero que esto ocurra, si no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque lo único que queda después de esto es descubrir sin respuestas aquí en la tierra lo que pasa en realidad, después que todo pase. Ahora bien, tal vez alguien diga, bueno, pero nadie vino allá para decirme que hay un cielo, ¿no? Bueno, nadie vino para negarlo. ¿Y quién dijo que hay un infierno? Bueno, nadie vino para decir que no lo hay, ¿no? Así que creemos en la Escritura, creemos en la palabra de Dios. Crea usted en la palabra de Dios, crea en la palabra de Dios, confíe en el Señor Jesucristo, recíbale como su Salvador. Y entonces Él va a darle fin a su búsqueda. Y entonces su sed en el alma será calmada. Y entonces correrán ríos de agua viva por el Espíritu de Dios, de su ser, para la gloria de Dios. Vamos a agachar nuestras cabezas, por favor. Solamente quiero invitar a aquellas personas que tal vez no tienen la salvación, invitarles a que reciban a Jesús. Ahora mismo pueden hacerlo. Usen sus palabras. Pero les cito nuevamente. Mas a todos los que le recibieron, Dios les dio potestad, derecho de ser hijos de Dios. A todos los que le recibieron. La palabra luego habla de, extendiendo el significado del Evangelio, arrepentimiento. Arrepiéntase de sus pecados. Arrepiéntase, confiese al Señor que usted es pecador. Dígale que cree en Él, que pone su confianza en Él para ser salvo. Pídale por favor, porque usted está con un pie en el infierno. Pídale por favor que salve su alma. Pídale por favor que Él salve su alma. Que la gracia de Dios esté con aquellos que no le han recibido aún. Niños o grandes, no importa, deben recibir al Señor Jesucristo.